Buen día para todos, un saludo especial para el jurado y para los asistentes a la jornada. Vamos a dar inicio a la presentación de nuestra investigación, la cual hemos titulado Metodologías de Evaluación e Intervención Fonoaudiológica en Infantes con Síndrome de Williams. El grupo de investigación está conformado por Luis Eduardo Mesa Vides, María Elvira de la Rosa y quien les habla, Sergio Carrillo. Bueno, como bitácora tenemos entonces inicialmente la introducción, los métodos, los resultados, análisis y discusión, conclusiones y los trabajos citados. A manera de introducción tenemos que el síndrome de Williams es una alteración genética que afecta especialmente al cromosoma 7 en la porción 7q1123. Su incidencia es de 1 en cada 20.000 nacimientos. Esta enfermedad fue descubierta por el doctor John Williams en 1961. Hace parte de las enfermedades huérfanas. Las enfermedades huérfanas son aquellas que son potencialmente mortales o limitantes a largo plazo. Tienen una causa desconocida, principalmente se da por causas genéticas, como lo es en el caso del síndrome de Williams. Estas enfermedades están contempladas en una lista de enfermedades huérfanas. Para el caso del síndrome de Williams tenemos que en la resolución 5265 del año 2018 está con el número 1973 y tiene el código CIE-10 Q878. Bueno, a nivel de características físicas en estos niños, tenemos que son niños que presentan frente ancha, raíz nasal deprimida, estrabismo y mejillas prominentes. Tienen boca grande, labios gruesos, maloclusión dental, pabellones auriculares pequeños, presentan microtia, bajo peso al nacer y en los adultos presentan estatura generalmente baja. Como características generales, entonces encontramos en el ámbito cognitivo que presentan discapacidad intelectual moderada, habilidad relativa en el lenguaje, relativo porque presentan tanto habilidades como debilidades. Memoria verbal a corto plazo, en el ámbito social son personas amables y afectivas y presentan una afinidad musical. Eso se da precisamente porque presentan una mayor activación en el lóbulo occipital y en la corteza visual. Bueno, entonces en general a nivel de lenguaje encontramos que presentan tanto debilidades como fortalezas, ya sea a nivel comprensivo como a nivel expresivo. Para hablar más acerca de ello, en los componentes del lenguaje, entonces encontramos que a nivel fónico es el nivel más desarrollado, son personas fluentes que generalmente articulan correctamente, presentan casos de precisión articulatoria, en ocasiones no es buena y pueden llegar a causar dislalias en algunos casos. Bueno, en el componente morfosintáctico presentan fortalezas gramaticales, capacidad para realizar juicios de gramaticalidad, dominan estructuras gramaticales complejas, detectan errores sintácticos, la composición y la desviación nominal es normal, usan distintas formas interrogativas y su rendimiento escolar o su rendimiento general es similar o ligeramente inferior a los niños de su misma edad que no presentan el síndrome. En lo que se refiere al componente semántico, encontramos entonces un desarrollo de vocabulario tardío, aunque generalmente ellos llegan a sorprender en su vocabulario porque incrementa entre los 4 y los 5 años. Empiezan a aparecer los neologismos, que son aquellos en donde ellos le dan un nuevo nombre a una situación o a un objeto que ellos desconocían. Hay periodos en donde todos pertenecen a una misma categoría, entonces tienden a etiquetar diferentes elementos a una misma categoría. Su lenguaje es fluido, es lleno de palabras inusuales. Generalmente ellos dan la impresión de petulancia en el uso de la lengua. Y su desarrollo es un componente desarrollado, aunque es inferior a las personas con su edad cronológica que no presentan el síndrome. Ya a nivel del componente pragmático encontramos tanto destrezas como dificultades. Entonces en las destrezas encontramos hipersociabilidad, habilidades conversacionales, presentan gran cantidad de enunciados, lo que los hace llamar grandes conversadores. A nivel de dificultades encontramos desarrollo de las habilidades sociales y conversacionales tardío, presentan un patrón atípico en la adquisición de las funciones comunicativas, al solicitar objetos y al realizar acciones, generalmente lo hacen sin mantener un contacto ocular. También a nivel pragmático encontramos que no se lleva a cabo un intercambio fluido y efectivo con el interlocutor. Son personas que presentan gran dependencia del interlocutor para mantener la conversación, es por eso que se dice que ellos no mantienen los tópicos conversacionales ni los turnos conversacionales. Además de esto presentan tendencia a perseverar en temas fijos y reiterativos. ¿Esto qué quiere decir?
que ellos se interesan o mantienen una conversación sobre un tema específico que a él le llama la atención, pero si el interlocutor pone otro tema que a él no le gusta, entonces en ese momento no se van a desarrollar correctamente ni los turnos ni los tópicos conversacionales. Es por esto que se dice que el componente pragmático es el más problemático en los niños con síndrome de Williams. Debido a que es el componente pragmático más problemático en este síndrome, surgen las preguntas de investigación, una enfocada hacia evaluación y la otra enfocada hacia intervención. En cuanto a evaluación, tenemos cuáles son los métodos de evaluación fonoaudiológica desde el componente pragmático en infantes entre los 8 y 10 años con síndrome de Williams, y a nivel de intervención tenemos qué enfoque de intervención se puede implementar desde el componente pragmático en infantes entre los 8 y 10 años diagnosticados con síndrome de Williams. Bueno, ya en la parte de métodos, inicialmente debemos recordar que es una investigación de tipo revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas son todas aquellas que nos ayudan a describir un proceso transparente en donde se van a tener en cuenta diferentes fases como lo es la recolección, seleccionar, evaluar y resumir toda la evidencia posible sobre una situación o sobre un momento determinado, ya sea a nivel de tratamiento, diagnóstico o de pronóstico. ¿Esto para qué? Para poder llegar a responder a las preguntas de investigación. También se hizo uso de la metodología PICO, esto para la formulación de la pregunta. Entonces tenemos en cuenta que esta metodología, cada letra responde a un evento. Entonces tenemos que la letra P responde a paciente, la letra I a intervención, la C a comparación, que en este caso no aplica, y la O a resultados. Ya aquí podemos ver cómo se formularon las preguntas. Entonces en P tenemos a infantes con síndrome de Williams. En I, toda la parte de evaluación, intervención en la pragmática. En C no aplica, y en O ya serían los resultados que encontramos sobre los métodos de evaluación y los métodos de intervención para infantes con síndrome de Williams. Bueno, para poder llegar a realizar el filtro de todos esos artículos que pudiéramos encontrar en la literatura, tenemos algunos criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, dentro de los criterios de inclusión tenemos artículos que contemplan la patología del síndrome de Williams tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Artículos que contemplen la parte de evaluación logopédica y la parte de intervención logopédica. Documentos indexados en revistas que fueran científicas, investigaciones relacionadas con características lingüísticas en los infantes, investigaciones basadas en las características particulares del síndrome, y artículos publicados en una ventana de tiempo menor de 10 años. Ya entre los artículos de inclusión entonces encontramos lo contrario, artículos superiores a 10 años, artículos con síndrome de Williams que fueran en la adultez, investigaciones científicas relacionadas con la parte auditiva, síndrome de Williams y su relación con la hiperacusia, artículos enfocados a evaluaciones, intervenciones fuera del área de la fonoaudiología, revisiones de artículos en donde se hicieran comparaciones con el síndrome de Williams y otros síndromes, y revisiones en donde las revistas no fueran indexadas o no fueran validadas. Finalmente llegamos a la metodología PRISMA, la cual nos ayudó a realizar toda la investigación. Tenemos que la metodología PRISMA es aquella que es utilizada para ayudar a todos los autores de la revisión, ya sea con metadatos o sin metadatos, a partir de ensayos clínicos y otro tipo de estudios, a recordar o a recolectar los aspectos claves que serían necesarios a la hora de publicar un trabajo en una revista. Tenemos que recordar que la metodología PRISMA hace uso de 4 fases. La primera de ellas es la fase de identificación, la segunda es la fase de screening, la tercera es la fase de elegibilidad y la última es la fase de inclusión. Bueno, entonces acá tenemos cómo se fue formando esa investigación. En la parte de identificación tenemos, se realizó la búsqueda de los artículos en 3 bases, en las fases primarias, secundarias y terciarias. En las bases primarias se hizo búsqueda en el DEX y en el MESH, en las bases secundarias en Cielo, en Redaling, en Scopus, en Dianet, y bases terciarias como Google Académico y Signos Fónicos. Ya en la fase de screening, entonces tenemos que es en la fase en donde se llegaron a eliminar todos los artículos que pudieran estar duplicados, y fue donde se hizo o se detallaron los criterios de inclusión de la investigación. Ya en la parte de elegibilidad encontramos el análisis de todos estos artículos, la lectura de los títulos y de los resúmenes, y allí es donde se empieza a aplicar los criterios de exclusión. Finalmente encontramos la fase de inclusión, en donde se determinaron todos los artículos que iban a ser bases para la investigación, tanto para la parte cualitativa y la parte cuantitativa, para finalmente poder dar la respuesta a cada una de las 2 preguntas planteadas en la investigación. Entonces, a continuación, Luis Eduardo y María Elvira continuarán respondiendo a la investigación.